Continuamos, si les parece a ustedes bien. Entonces, a continuación, iniciamos el tercer punto del orden del día de esta sesión de comparecencias para realizar la comparecencia conjunta de los representantes de las asociaciones en defensa de los intereses de la comunidad gitana. Damos la bienvenida a este grupo de trabajo de políticas sociales de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. En primer lugar, a doña María Teresa Suárez Vega, subdirectora general de la Fundación del Secretariado Gitano, y a continuación a don Iñaki Vázquez Arencón, que es director de la plataforma Quetané. Bienvenidos, bienvenida. Tienen ustedes un tiempo de intervención cada uno de 10 minutos. A continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios presentes de menor a mayor. Por un tiempo de 4 minutos les formularán preguntas o cualquier cuestión que ellos entiendan conveniente. Y a continuación tendrán ustedes un turno para responder esas intervenciones. Y ya comprobarán que somos muy flexibles en los tiempos y esta presidencia es muy generosa también en los tiempos. Pero si nos ceñimos, pues mejor. Estaba así, doña María Teresa, desde luego aparece en primer lugar. ¿Sí? en el pues orden del sigamos día. Ese orden entonces. Perfecto. Encantada. Pues gracias, presidente. Gracias, señorías. Gracias por invitarnos a participar en este grupo de trabajo para la reconstrucción social y económica y tener la oportunidad de hacerles llegar nuestras propuestas. Fundación Secretariado Gitano es una entidad intercultural en el que además trabajan, en la que trabajan personas gitanas y no gitanas y están presentes desde los equipos de gobierno y los equipos técnicos. Hace 38 años que trabajamos para la promoción integral de la comunidad gitana, trabajando en temas claves como el empleo, la educación, y atendemos al año aproximadamente con una atención directa con nombres y apellidos a 30.000 personas. Desde el inicio de la democracia en nuestro país, el pueblo gitano ha experimentado grandes avances y el progreso social y económico que hemos vivido también nos ha beneficiado a las personas gitanas. Pero todavía hoy seguimos estando detrás del resto de la ciudadanía. La pobreza, la desigualdad y la discriminación nos afecta de manera desproporcionada y persistente. En cada una de las crisis que ha sufrido este país, la brecha de la desigualdad se agranda. Y es que hay componentes estructurales en nuestra situación de vulnerabilidad que, mientras no se aborden de manera específica, permaneceremos en el furgón de cola de la sociedad española. La reconstrucción en este momento no puede seguir el modelo seguido en la crisis de 2008. El modelo a seguir en este momento puede ser una buena hoja de ruta, la Agenda 2030, para orientar ese cambio de modelo. Y se necesita de un cambio sistémico a través del fortalecimiento de unas políticas públicas inclusivas que den respuestas adaptadas y específicas para no dejar a nadie atrás. Para hacerle llegar estas propuestas, nuestras propuestas están fundamentadas principalmente en estudios de los diferentes organismos internacionales, pero sobre todo, y quiero ponerlos encima de la mesa, sobre todo en el estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza que se presentó en el pasado 2019. Por lo tanto, son datos de antes de la crisis y este estudio pone de manifiesto que hay una sobrerepresentación en la pobreza y es estructural y multidimensional. Este estudio lo tienen ustedes a disposición, está hecho por el equipo de Sara de la Rica, una catedrática de Economía, que nos pone unos datos encima de la mesa y nosotros trabajamos sobre ellos para saber en qué situación nos encontramos. Pero también utilizamos unos datos que no son solo los de este estudio. En medio de la crisis, en el pasado mes de abril, nos pusimos en contacto telefónico con 11.000 familias gitanas para obtener cuál había sido el impacto del COVID en estas familias. Y de este resultado obtenemos que hay un aumento de las necesidades básicas y que además hay problemas de acceso a la alimentación con una media de un 40%.
pero que en algunos lugares de España llega hasta un 80% en dificultades de acceder a la alimentación. Ha empeorado la situación laboral y hay un impacto regresivo sobre la situación educativa. Es verdad que ha afectado a aquellas familias que no tienen ingresos, pero especialmente ha afectado a aquellos que tienen como fuente de ingreso la venta ambulante, actividad precaria que además en esta situación de emergencia se hace especialmente dificultosa, sobre todo para acceder a las ayudas del Gobierno. Pues bien, tenemos el estudio comparado, tenemos las encuestas que nos da un diagnóstico de cuál es la situación de partida para elaborar estas propuestas y nos da una conclusión clave. Los derechos fundamentales están seriamente comprometidos en el caso de la comunidad gitana y se requieren de respuestas específicas. Los datos de ese estudio anterior los voy a desgranar en cada una de las propuestas. Y empiezo primero con esos datos de sobrerepresentación en la pobreza que nos los muestra el estudio de pobreza y empleo. Nos dice que es una pobreza cronificada. Y atención a estos datos porque son unos datos verdaderamente preocupantes. El 86% de las personas gitanas viven por debajo del umbral de la pobreza. El 46% es extremadamente pobre. Y si hablamos de pobreza, la tasa de pobreza infantil, hablamos de un 89%. Por lo tanto, lo que en un primer momento requiere es que afrontemos esta situación de pobreza, que ofrezcamos una garantía de ingresos y para eso valoramos muy positivamente el ingreso mínimo vital. Creemos que es la mejor herramienta para poner fin a la pobreza. Tiene que llegar a aquellos hogares más vulnerables, pero especialmente a aquellos hogares que tienen hijos a cargo. Pero consideramos que para que tenga un impacto real en los hogares gitanos, se tiene que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que es el que proponemos, nuestra primera propuesta, se basa en rebajar la edad de percepción del ingreso mínimo vital desde los 23 a los 20 años para no dejar atrás a un perfil de jóvenes que, teniendo responsabilidades familiares a una edad temprana, se pueden quedar fuera y se quedarían en una situación de desprotección. Sería reconocer una realidad, si se tiene en cuenta esto. Por otro lado, como segunda propuesta, proponemos acompañar el ingreso mínimo vital de oportunidades reales para garantizar la activación de las personas. Esta activación debe contemplarse no solo como una oportunidad, sino como un derecho subjetivo. Y esto requiere la puesta en marcha de itinerarios educativos, sociopersonales y prelaborales muy especializados y adaptados, donde las entidades sociales especializadas debemos tener un papel esencial de apoyo, acompañamiento en el itinerario y la activación. Si hablamos de materia de educación, tenemos como objetivo garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas, que eso está contemplado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Tenemos claro que el sistema educativo es un instrumento básico para garantizar la equidad, pero no está cumpliendo adecuadamente su función en el caso del alumnado gitano. Hay una alta tasa de fracaso escolar, solo 3 de cada 10 niños y niñas consiguen el graduado en eso, pero es que además solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de ESO o superiores, por lo que las posibilidades de desarrollo personal, laboral y social quedan limitadas a ese grupo. La educación es, por tanto, una herramienta privilegiada para contribuir a revertir las desigualdades y, por ello, proponemos como tercera propuesta un plan de choque para combatir el fracaso escolar, cuyo objetivo sea reducir su tasa a 0, a través de medidas de refuerzo y orientación educativa especializadas. Por un lado, adaptadas a la situación de partida de cada alumno y alumna y, por otro lado, contando con las propias familias y los centros educativos. Son medidas que pueden enmarcarse, sin necesidad de recursos extraordinarios, en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación POEFE, que gestiona el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por otro lado, como propuesta 4, proponemos plan para prevenir y revertir la segregación escolar del alumnado gitano. Y aquí voy a utilizar un dato que utiliza la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, FRA, que el 31% del alumnado gitano en España estudia en centros de alta concentración. Señorías, estamos acostumbrados a esa realidad, estamos acostumbrados a ver centros educativos y aulas con una alta concentración de alumnado gitano. Pero a eso se le llama segregación. Y la segregación escolar discrimina indirectamente,
Esto ya ha sido denunciado de manera reiterada por organismos internacionales y lo ponemos en esta mesa por tratarse de una clara vulneración del derecho a la educación y del derecho a la igualdad. Como propuesta quinta, proponemos medidas inclusivas para evitar la brecha digital. Desde que han cerrado los centros, se propone un sistema en el que son fundamentales los recursos digitales. Al ser fundamental, hace que a la brecha educativa que ya existía se le suma la brecha digital, lo que hace que aumente potencialmente, exponencialmente, aumenta lo que es el fracaso escolar, que antes hemos mencionado. Hemos dicho que solo 3 de cada 10 consiguen graduado en eso. Por lo tanto, es necesario poner en marcha medidas para dotarles de equipamiento informático, pero también de competencias digitales para usarlo. Y si queremos ir más allá en la relación de propuestas y hay una reforma educativa, permítanme decirles que no podemos permitir la aprobación de una nueva ley de educación que no garantice de manera efectiva la igualdad de oportunidades de los niños y niñas gitanas, sabiendo que la educación es un factor determinante en la situación de exclusión y vulnerabilidad social de la comunidad gitana. En materia de empleo, proponemos como objetivo garantizar el derecho a un empleo digno. Y permítame aquí que ponga en valor a la población gitana joven. En el modelo de reconstrucción social y económica de nuestro país no podemos obviar a una población muy joven. Un 66% de las personas gitanas tienen menos de 30 años, con el potencial que eso supone de contribución y participación en el crecimiento y desarrollo económico. Por eso, como decía anteriormente, es imprescindible proteger a las familias de la pobreza, porque el problema de ser pobre es que te ocupa todo el tiempo y no puedes ocuparte de la promoción personal, ni social, ni laboral. Por lo tanto, primero, protejamos a las familias de la pobreza y, en paralelo, proporcionemos alternativas y oportunidades reales en el mercado laboral. En ese diagnóstico, en ese desgranar los datos que antes le comentaba, tendremos que poner encima de la mesa que hay una baja presencia en el mercado laboral, una tasa de paro que alcanza el 52%, lo que supone más de 3 veces la población en general, y en el que se manifiesta además una clara desventaja de las mujeres gitanas con una tasa de paro del 60%, con una tasa además de empleo del 16%. Creemos, por lo tanto, imprescindible, como propuesta 6, reactivar medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta ajena basada en itinerarios personalizados, con especial perspectiva de género y generando más oportunidades en los programas de garantía juvenil, así como en las iniciativas de innovación y formación en competencias digitales. En términos generales, se propone aprovechar más los recursos que ofrecen los fondos estructurales y de inversión europeos. Pero también en esos datos en materia de empleo tenemos que decir que hay una alta incidencia en el trabajo autónomo. Tan solo el 53%. Vale, abrevio, sí. Tan solo el 53% de las personas son asalariadas y el 47% son personas autónomas. Por lo tanto, queremos poner encima de la mesa como séptima medida proteger la venta ambulante como una activación económica rentable y sostenible, reactivando su actividad con ayudas directas, invirtiendo en el futuro procesos de formación y mejora. Por otro lado, proponemos garantizar el derecho a una vivienda digna. En esta crisis hemos visto cómo el contexto residencial, el entorno y la situación de vivienda juega un papel fundamental para la protección de las familias. Por lo tanto, como propuesta octava, proponemos el Plan para la erradicación del chabolismo y Plan de intervención en rehabilitación de barrios en situación de alta vulnerabilidad. Y para acabar, no podemos olvidar la discriminación. Vuelvo a utilizar a la FRA para decir que la comunidad gitana sigue sufriendo una discriminación intolerable. Y en esa discriminación intolerable supone una vulneración del derecho a la igualdad. Y, por lo tanto, proponemos, y en definitiva, proponemos como décima y última medida la aprobación urgente de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Necesitamos urgentemente contar con un marco legal que vele de manera efectiva por el igual disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas. Quiero concluir, he empezado agradeciendo nuestra participación para hacerles llegar estas propuestas. Agradezco la oportunidad como gitana, agradezco la oportunidad por la entidad a la que represento, pero quiero extender esa oportunidad a ustedes
para darles también la oportunidad de propiciar un cambio y hacer disminuir esa desigualdad que todavía persiste en la comunidad gitana y que sigamos trabajando para hacer una sociedad más justa. Con eso acabo y quedo a su disposición. Muchas gracias, señora Suárez. A continuación, el señor Vázquez Arencón tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lacho Dibés, buenas tardes. La verdad es que para mí es un honor, y para la organización que represento, la plataforma Quetané, estará hoy aquí en las Cortes. Quisiera agradecer en primer término a las organizaciones políticas que han hecho posible la presencia de nuestra organización en esta comisión. Y quisiera agradecérselo porque el hecho de estar la plataforma Quetané hoy aquí ante los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados es un momento histórico que, además, créanme, ha generado una gran expectativa en el conjunto de organizaciones gitanas en España. Y es un momento histórico porque es la primera vez que una organización perteneciente a la sociedad civil gitana es llamada a comparecer en las Cortes Generales. Y me explico. Obviamente, llamo al sentido común para calificar la sociedad civil gitana como aquella compuesta por organizaciones ideadas, compuestas y, sobre todo, lideradas por personas gitanas. Personalmente, resumir 40 años de silencio impuesto en 10 minutos, créanme que es difícil, pero créanme también que lo voy a intentar. Miren, la plataforma Quetané es una red de organizaciones gitanas con presencia territorial en prácticamente todas las comunidades autónomas que componen el Estado español, que atiende a esa particularidad de la situación que vive el pueblo gitano en cada uno de esos territorios. Pero no solo eso, sino que trabaja a pie de calle, que actúa detectando las necesidades con una larga trayectoria en alguna de las organizaciones y, sobre todo, especialmente en esta crisis de la COVID-19. Haciéndose eco también de las reivindicaciones y las necesidades que detectan otras entidades con otra filosofía, con otras visiones y otra forma de actuar. Por tanto, de alguna manera, hoy traemos aquí una voz plural de la sociedad civil gitana. Por tanto, nuestras propuestas, las que voy a desgranar a continuación, emanan de ese trabajo en esas tres dimensiones: el trabajo de base, el trabajo territorial y relacional dentro de la comunidad gitana y de la sociedad civil gitana. No quisiéramos empezar a desgranar esas medidas en nuestra intervención sin tener un emocionado y caluroso recuerdo a todas las víctimas de la COVID-19, extendido a las familias que han pasado por la dura experiencia de no poder despedir a sus seres queridos como se merecen. Luz y memoria para ellos. Entrando en materia, señorías, con la aparición de la pandemia de COVID-19 no ha ocurrido otra cosa que ampliarse la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades que vive el pueblo gitano en nuestro país. Y han aflorado situaciones de antigitanismo vergonzosas que deberían alertar al conjunto de la población. No sentimos como organización que eso sea así, desgraciadamente. Al venir a esta comisión nos hemos hecho como organización dos preguntas. Una, si queremos reconstruir el país. Y la respuesta es sí, es obvio, estamos aquí. Queremos reconstruir el país, ayudar a esa reconstrucción. La otra es qué debemos reconstruir. Dicho de otra manera, ¿queremos volver a la situación previa al COVID-19 que tenía el pueblo gitano? Y la respuesta es no, contundente, no. ¿Y por qué ese no, señorías? Porque la exclusión que vive el pueblo gitano es un fenómeno sistémico, que parte desde la lógica de la homogeneidad, desde la inercia, desde cierta inercia etnocentrista y, tristemente, desde la guetificación política. La causa de la brecha digital que vive el pueblo gitano no es otra que el antigitanismo, que es estructural y político. Ante ese panorama, lo que queremos es ilustrar brevemente, porque no nos va a dar tiempo en 10 minutos, en qué consistía esa situación previa a la COVID-19. Pues mire, solo tres elementos. Más del 80% de la población gitana vive en situación de pobreza y exclusión. Escuchan bien, 80%, más del 80%. El acriticismo instalado en la opinión pública, también, siento decirlo, en la clase política, con la existencia de barrios segregados,
está instalado en la sociedad española. Para nosotros, a las organizaciones gitanas, eso constituye una de las más grandes vergüenzas de país, que existan barrios segregados donde vivimos fundamentalmente población gitana y población migrante. Y observamos eso en paralelo a cierta pasividad y permisividad del Poder Legislativo, o sea, ustedes y sus antecesores, ante la barrera racista del acceso al mercado de alquiler, por ejemplo. O otro elemento, la existencia de medios de comunicación de masas y en Internet, que todos ustedes y nosotros conocemos, que proyectan una imagen de lo gitano estereotipada, cuando no radicalmente racista, de manera sistemática y como reclamo de audiencia. Y esto lo hacen de una manera prácticamente impune, con la complacencia de las autoridades por su pasividad y a pesar del esfuerzo continuado que hacemos la sociedad civil gitana en la denuncia de este hecho. Pues bien, ante este panorama, evidentemente no queremos volver a la situación previa a la aparición de la COVID-19. Para eso hemos elaborado unas propuestas que van en dos direcciones. Una, actuar ante la emergencia y la urgencia, y otras, intentar incidir en esa discriminación estructural que nos condiciona como ciudadanos de este país. Las paso a desgranar. Las propuestas las tienen en el documento que les hemos facilitado y están divididas en 4 bloques. El primer bloque, rescate del sector de la venta ambulante. Miren, el sector de la venta ambulante es estratégico para el pueblo gitano porque depende de él el 70% de la población gitana en España, estableciéndose como un monocultivo económico. Si este sector quiebra, señorías, más de 1.100.000 personas gitanas y miles de personas no gitanas conformarán una crisis económica y humanitaria sin parangón. No atender a esta grave situación, además de ser profundamente injusto, sería una irresponsabilidad de grandes dimensiones para quien le toque gobernar en cada uno de los niveles. Paso a desgranar las propuestas en este ámbito. Son 3. La primera, que tener deudas contraídas con la Seguridad Social o la agencia tributaria no impida acceder a las ayudas establecidas, que eso deja fuera a muchas familias que realmente lo necesitan. La segunda, establecer una línea de crédito específica para la venta ambulante para poder invertir en nuevos productos para la venta en la reapertura de los mercadillos. Y, señorías, esto ocurre porque ustedes saben que la venta ambulante en los mercadillos fueron prácticamente los primeros en cerrar para seguir las reglas de confinamiento y eso ha hecho que quede un stock inmovilizado. ¿Y por qué no decirlo? Los créditos ICO establecidos no llegan a según qué sectores de población, entre ellos el pueblo gitano y los vendedores ambulantes. La tercera medida, una desescalada específica para la venta ambulante para no poner en riesgo su supervivencia. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de ampliar espacios destinados para la venta ambulante, para que no tengamos que elegir qué vendedor se pone y qué vendedor no se pone, estudiar la reubicación de algunos mercadillos, ya que hemos observado de manera muy preocupante como en los últimos años algún ayuntamiento ha llevado los mercadillos al extrarradio de los pueblos y ciudades a zonas de difícil acceso. Ampliar el número de días permitidos para la venta ambulante en cada población y que se impongan medidas de seguridad, claro que sí, pero que sean equiparables al del resto de comercio, no más y tampoco menos. Segundo bloque, las políticas sociales de atención a la infancia y adolescencia. También tenemos 3 propuestas. La primera, nos felicitamos, nos congratulamos de la aprobación del ingreso mínimo vital, que va a ayudar, sin duda, a miles de familias necesitadas, entre ellas muchas familias gitanas. Pero advertimos que la burocracia y la lentitud son un problema que puede dejar a muchas familias en situación de crisis humanitaria. Actúen sobre esto de manera prioritaria. Nos preocupa cómo van a compatibilizar este nuevo derecho con las ayudas que tienen establecidas las comunidades autónomas. Garanticen que nadie se quede sin cobrar un solo mes. Este detalle es fundamental en un momento de desesperación máxima. Y proponemos ampliar la cobertura de este derecho a menores de 18 años con cargas familiares y que se eliminen las restricciones relacionadas con el tiempo de residencia para no dejar a nadie desamparado. Estamos pensando fundamentalmente en la comunidad gitana rumana y hay tantos otros colectivos que están en esta situación. Las siguientes medidas de este mismo bloque son un plan de emergencia que garantiza el suministro de alimentación básica en condiciones dignas. Hemos observado en estos meses, desgraciadamente, imágenes y vídeos
que no son dignos de un país desarrollado como España, y eso hay que evitarlo entre todos y todas, y establecer medidas de urgencia para garantizar el acceso a la educación, a la infancia y la adolescencia gitana en el periodo post-COVID-19. Esto es una situación multifuncional o multicausal, mejor dicho, y nos estamos jugando en realidad la creación de una brecha que va a propiciar o puede propiciar la pérdida como mínimo de una generación de alumnado gitano, y eso no nos lo podemos permitir ni como pueblo gitano ni como país. El tercer bloque es el destinado al derecho a la vivienda. Y hacemos 3 propuestas. La primera, que las ayudas para los alquileres y la moratoria de hipotecas deben extenderse hasta la recuperación económica total. La segunda es la creación de un plan de acceso a la vivienda pública para las familias que viven hacinadas, porque todos ustedes saben, señorías, que el hacinamiento puede ser una causa para la reproducción de la pandemia y, por tanto, hay que intervenir políticamente en eso. Y la tercera, la rehabilitación de barrios segregados, ya que algunos de ellos están en un estado deplorable. Bien, el último bloque solo tiene una medida, hacemos una medida y se trata de renovar el marco estratégico actual con la participación real, insisto, real, de la sociedad civil gitana. Necesitamos una mayor implicación y una mayor responsabilidad del Estado para una nueva estrategia estatal gitana que sea un instrumento válido y que huya de visiones puramente formalistas. Por supuesto, esa estrategia tiene que acudir a los 4 ejes básicos de la inclusión. Por supuesto que sí. Salud, educación, vivienda y empleo. Pero debe incluir con claridad, estableciendo líneas e indicadores claros, aspectos que nos parecen fundamentales y que nos manifestamos nuestra sorpresa que no esté incluido en la actual estrategia estatal gitana. Estamos hablando de antigitanismo, estamos hablando de segregación residencial y escolar y estamos hablando de venta ambulante como un sector económico a proteger. Aunque no se lo puedan creer, esos 3 aspectos fundamentales para la vida de los gitanos y las gitanas en este país no están incluidos en la estrategia actual y, por tanto, tenemos el deber de incorporarlo. Bien, cerrando ya mi intervención, les queremos decir, la sociedad civil gitana ya está recuperando este país. Desde el minuto 0 de esta pandemia, de esta crisis, poniendo diques a la contención, poniendo diques de contención a la injusticia y al hambre que desgraciadamente han aparecido con esta pandemia, vergonzosamente y sorpresivamente para muchos de nosotros. Actuando donde el Estado... Estoy acabando, presidente. Actuando donde el Estado no llega o no ha llegado, habrá tiempo de analizar por qué el Estado no ha llegado a según qué sectores. Nosotros tenemos alguna opinión sobre ello, formaremos opinión más completa, pero lo que tenemos hasta ahora es preocupante y triste. Ustedes han abierto hoy aquí una puerta, la puerta de escuchar a la sociedad civil gitana. No la cierren, no cierren esa puerta. No sigan buscando discursos complacientes y cómodos. Entre otras cosas porque sin los gitanos y las gitanas no van a reconstruir el país. Aunque los poderes del Estado no actúen, la miseria, la discriminación y la injusticia van a estar en las calles y pueden ocasionar problemas de otra índole que creo que nadie queremos. En nuestra opinión tienen 2 opciones. Hacer como que no lo ven, que por otra parte es una actitud de las autoridades de este país que los gitanos que tenemos memoria sabemos que ocurre. Además de que hemos sufrido intentos reiterados de asimilación y episodios genocidas. O, en cambio, pueden ser valientes y responsables y cambiar las estructuras existentes para propiciar una verdadera equidad y combatir el racismo. Sea cual sea la opción que ustedes adopten desde sus diferentes fuerzas políticas, les estaremos esperando. Obviamente, queremos que sea la segunda. En definitiva, nada de los gitanos sin las gitanas, pongamos la vida en el centro. Gracias. Muchísimas gracias, señor Vázquez. Y a continuación, por el turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, inicia este turno la portavoz del grupo Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta. Hola, buenas tardes. De verdad que cuando se comenta que hay que abrir la puerta a esta realidad y a lo que es la comunidad gitana,
Para mí ha sido, yo sí que he sentido que se ha abierto la puerta. Para mí, reconozco que me faltaba mucha información y el hecho de que hayan acudido aquí ha llevado a que yo también haya tenido interés en conocer más y en recoger más información. Entonces, por nuestra parte, la puerta se ha quedado abierta y esperemos, además, que sigamos transitando. Muchas gracias por haber venido. También quería comentar que aquí estamos coincidiendo entre los ponentes que es necesario superar la crisis actual y que tiene la mayoría, además, no solamente la crisis producida por el COVID, sino que hay previamente componentes estructurales que ya existían y que ha llevado a que ahora lo que estemos viviendo lo estemos viviendo de una manera más amplificada y con las personas más que estaban que en su momento vivían la vulnerabilidad o estaban cercanas a la vulnerabilidad, ahora lo vivan con mayor vulnerabilidad. Pero desde Euskal Herria Bildu planteamos no la reconstrucción, aunque paradójicamente estemos en una comisión de reconstrucción, sino lo que estamos planteando es la transformación. No queremos volver en Euskal Herria tampoco a lo que se estaba viviendo antes. No queremos ni las políticas ni los modelos que estábamos viviendo anteriormente. Y si esta crisis nos da la posibilidad de construir, pero desde la transformación, escenarios nuevos, no vamos a decir que bienvenido porque no es grato, pero ahora estamos con la oportunidad y nos vamos a quedar en ello. Es cierto que por la información también que he recogido y lo que he escuchado aquí ahora, las tasas de pobreza y exclusión más elevadas de España y de Europa y la población que más rechazo y discriminación padece es la población gitana. Y esto también lo estamos viendo. Recuerdo previamente al COVID nos juntamos con representantes de Save the Children y nos comentaban que en Euskal Herria también cómo eran necesarias actuaciones concretas y sobre todo, pues hablábamos de la margen izquierda, de poblaciones como Barakaldo y desde Euskal Herria Bildu con Save the Children también estábamos poniendo el foco en políticas sociales y públicas que atendieran la realidad que se estaba viviendo en el previo. Entonces, ahora supongo que incluso más ahondadas en cuanto a dificultad. Y veíamos la importancia de trabajar en la herramienta, como se ha hablado aquí, de la educación. La segregación, lo que estaba aportando era discriminación, estaba aportando falta de reconocimiento de las diversidades de las personas y de sus valores y estaba generando sufrimiento, en definitiva. Y veíamos importante incidir en ello. También hemos visto en estos días del COVID cómo se han utilizado, como aquí se ha comentado, a los medios de comunicación para incidir de nuevo en el eslabón más débil. Pues yo desde Navarra he recibido informaciones totalmente racistas con la excusa de lo que ocurrió en Haro, luego pues hablamos y extendemos, o con funerales que se han podido celebrar en pueblos también de Navarra, luego cómo se utiliza eso para expandir ese virus que, como se ha planteado, pues al final el racismo contagia mucho más que el COVID. Y eso lo estamos viendo. Entonces, desde mi formación Euskal Herria Bildu escuchamos, tenemos en cuenta, y también quiero decir que en su momento tuvimos la oportunidad de hablar con Gaz Caló en Navarra y que tuvimos una buena, pienso yo que buena sensación, nos escuchamos, recibimos lo que se nos planteaba y seguimos en ello también. Y como he dicho antes, seguimos transitando en la puerta de la escucha y del conocimiento. Gracias. Muchas gracias, señora Pozueta. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, presidente. Buenas tardes, y la verdad que compartir la ilusión de teneros en ese otro lado a dos personas a las que aprecio y que además creo que hoy es una gran oportunidad lo que es elevar la situación del pueblo gitano ante este proceso de transformación social.
Incluso me voy a permitir hacer una llamada. Llevamos en esta Comisión de la Reconstrucción pues la prioridad de trabajar en unidad y me atrevo, ¿no?, a hacer ese ofrecimiento a todos mis compañeros y compañeras diputados y diputadas para que no dejemos pasar la gran oportunidad de trabajar pues en esta igualdad de oportunidades que el pueblo gitano merece y que el pueblo gitano pues necesita, ¿no?, sobre todo por las brechas de desigualdad que han quedado claras, brechas de desigualdad que son anteriores al COVID y que se han agravado en estos momentos. Con lo cual, yo creo que incluso para mí en estos momentos creo que es un momento especial. Me gustaría centrarme en 3 aspectos fundamentales. Hemos estado hablando de educación y de las brechas educativas que afectan a la comunidad gitana, al pueblo gitano, y si desglosamos por género el cómo las causas que nos han llevado a muchas mujeres gitanas a hacerlos el abandono educativo tienen mucho que ver con esa perspectiva interseccional en la que tenemos que trabajar. Creo que es una oportunidad el que nos encontremos ante una reforma de la ley educativa y que no miremos de refilón, sino que miremos de frente. Y creo que es una cuestión de responsabilidad política el que el pueblo gitano tiene una realidad específica. Un 64% del alumnado gitano no termina la educación secundaria obligatoria y creo que es la oportunidad real de mirar de frente a una realidad y buscar soluciones como las que desde la mesa nos proponen. Hay fondos a los que nos podemos acoger para establecer medidas específicas y acabar con ese fracaso escolar que al final es lo que condiciona es el futuro de muchos niños y niñas. Futuro de muchos niños y niñas que también hemos visto ahora en el momento de la pandemia, que la brecha digital. La brecha digital y los entornos en los que los padres y las madres no tienen base escolar y ha habido ahí una apertura, digamos, de desigualdad muy grande. Con lo cual creo que tenemos 2 retos. Tener en cuenta esa gran oportunidad de la Ley de Educación para que realmente incluyamos un plan para abordar la situación educativa del pueblo gitano. Desde Ciudadanos vamos a estar apoyando el que haya un plan de choque contra el fracaso escolar porque creemos en una llave fundamental para la igualdad educativa y, por otro lado, igualmente el tener en cuenta la situación de la segregación escolar. La segregación escolar, los distintos organismos internacionales nos han tirado las orejas y creo que también la Ley de Educación es el espacio adecuado para corregir esas situaciones de desigualdad estructural. Con lo cual tenemos ahí 2 prioridades. Por otro lado, hacer hincapié en las situaciones del desempleo y en la situación de las mujeres gitanas. Es una de las preguntas que quería lanzar. Creo que las mujeres gitanas ha habido un proceso de avance en lo que es con ciertas brechas de desigualdad porque no estamos en las mismas condiciones que las mujeres no gitanas. Pero el que se haya producido esta crisis del COVID, la situación de los cuidados, el volver a las cargas familiares, como le pasa a otras muchas mujeres, creo que ahí también nos encontramos a una posibilidad de retroceso y que me gustaría pues poner encima de la mesa para compartir con ustedes. Los vendedores ambulantes es otra de las cuestiones prioritarias. Además, hemos estado reunidos en varias ocasiones con Iñaki y otras asociaciones de vendedores y sí que realmente ha clamado al cielo. Y esto es importante tener en cuenta cómo determinados sectores laborales han encontrado una situación de gran desprotección, no han accedido a las ayudas, ha habido un exceso de burocracia, hay muchas familias que se han estado quedando fuera. ¿Cuál es el planteamiento futuro respecto a esta situación de desescalada que los propios protocolos que se están estableciendo hay ciertas imprecisiones? Recibimos llamadas, y al menos es lo que estoy recibiendo y pongo encima de la mesa, de personas que no saben qué hacer y son de determinados sectores de la venta ambulante. Y creo que hay que establecer protocolos adecuados y efectivos y que sean posibles, porque si no los hacemos posibles, al final lo que dejamos es que las familias no puedan desarrollar una actividad laboral que no solo su actividad laboral, sino que además potencia el sector del comercio y de las propias ciudades. O sea, tenemos que verlo con una dimensión económica y una dimensión social. Por otro lado, la igualdad y la no discriminación, la estigmatización, el antigitanismo y las respuestas de racismo hacia el pueblo gitano. Hemos estado viendo, esto no es algo nuevo tampoco del COVID, si vemos la trayectoria, los distintos eurobarómetros de discriminación, vemos cómo somos el pueblo todavía más rechazado, tanto a nivel español como a nivel europeo. Lo que me gustaría también es poner encima de la mesa otro de los grandes retos. Tenemos pendiente la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Es una ley que desde el año 2007 se empezó a trabajar en ella
De hecho, yo en mi época ONGista empecé a trabajar en ella y estamos a fecha actual y no la tenemos. Creo que hay que buscar herramientas legales y este es otro de los grandes retos de nuestra reconstrucción, que no solo esté en el papel la Ley de Igualdad de Trato, sino que lleguemos a un consenso y la publiquemos. Gracias. Muchísimas gracias, señora Jiménez. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Más País Equo, tiene la palabra la señora Inés. Gracias. Un gusto escucharles hoy aquí. Por la escasez del tiempo, me voy a concentrar en varias cuestiones. En primer lugar, el diagnóstico nos lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y si se sigue produciendo segregación escolar es porque las distintas normas amparan la segregación escolar en dos elementos fundamentales. Y, por tanto, hagamos un llamamiento a que en la nueva Ley de Educación, que lo dice, por cierto, caminemos en esa dirección. Pero son dos elementos fundamentales los que producen la segregación escolar. Una es la matriculación, es evidente. Y dos, el incumplimiento de la norma, que es sistemático y es reiterado, lo conocemos y esta es la situación. Que lo diga que la ley lo cambie, estupendamente, pero de fondo sabemos perfectamente por qué se produce la segregación. Perfectamente. Otra cuestión es que tengamos la voluntad de, a través de la ley y de la práctica, porque no hay nada más que ir a la puerta de los colegios. Si no hace falta buscar muchas evaluaciones, si se sabe que se está segregando por origen económico en los centros escolares, en algunos de ellos, por lo menos. Entonces, nosotros, desde luego, tenemos toda la voluntad de que, efectivamente, por fin, tengamos un sistema educativo que sea inclusivo y que no segregue. Pero eso significa firmeza en el cumplimiento de las normas y firmeza en los periodos de inscripción y de matriculación. El segundo tema, el tema de la infravivienda. Voy a decir prácticamente lo mismo. También sabemos el diagnóstico, también sabemos lo que no se ha hecho en políticas públicas, también sabemos lo que ha costado la erradicación de las infraviviendas y los núcleos chabolistas y, por tanto, el diagnóstico lo que tenemos es pues que comprometer en esta comisión una política de vivienda pública, igual que educativa, no segregadora, y en la que seamos capaces de invertir. La venta ambulante, a mí creo que me concentraría ahora mismo. Yo no, o sea, parece ser que todos han recibido el problema de este momento de la venta ambulante. Yo lo conozco por mis otras etapas, pero no he recibido en mi grupo la problemática en este momento sobre la desescalada, que creo que es un problema. Nosotros dispuestos a escucharlos y a que realmente se establezcan protocolos. Y, por último, la gobernanza. Hemos visto que hay distintas visiones. Lo normal, por otro lado, en cuanto se hace fuerte, eso es bueno, porque en cuanto se hace fuerte un tejido reivindicativo, no siempre es uniforme, no siempre es igual y siempre hay distintas visiones. Esto es que las cosas van bien, en mi criterio. Entonces, me parece muy importante y me gustaría solo preguntarles cómo después de tanto tiempo y después de tantas políticas y de tantos planes integrales y de tantas intencionalidades, cómo deberíamos de hacer la evaluación o cómo deberíamos de hacer la gobernanza y la interrelación para realmente poder hacer un seguimiento. Sobre todo a mí me preocupa el tema educativo, es decir, el tema mujeres, el tema educativo, el tema empleo, qué elementos diferentes o distintos a lo que venimos haciendo, porque algo habremos hecho mal cuando realmente se cronifica una situación, qué elementos de gobernanza y de evaluación compartida deberíamos de hacer para ir aplicando en cada momento la evaluación prioritaria en cada una de las políticas que vayamos a desarrollar. A mí me parece, y por fin, la Ley de Igualdad de Trato, nosotros totalmente de acuerdo, pero todo lo enmarco, y termino, en el tema de la gobernanza. O sea,
creo que tenemos todos, tenemos más o menos desarrollado el diagnóstico. Yo he trabajado en distintos ámbitos de la Administración y, por tanto, al haber trabajado en una gran ciudad como Madrid o el haber estado pues me permiten compartir con ustedes un diagnóstico. El problema es que a veces da la sensación que no pasamos del diagnóstico. O sea, que no pasamos realmente a hacer una gobernanza, una participación, un activismo, una evaluación y una modificación de las políticas en la medida que no obtenemos los resultados que queremos, sobre todo pues en determinados sectores, la población infantil, los niños, la escolarización, el alcanzar determinados niveles y la situación de las mujeres. Bueno, nada más, quería hacer esa reflexión y quedar obviamente a su disposición y agradecerles sus documentos y sus presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Se me olvidó mencionar, para que ustedes tengan conocimiento, que está presente también la senadora María Isabel Vaquero del Partido Nacionalista Vasco, pero por problemas reglamentarios no puede intervenir, pero ha tenido todo el interés y lleva pues toda la tarde aquí atendiendo su comparecencia. A continuación, muchas gracias, señora Sabanés, y a continuación tiene la palabra por el Grupo Republicano la señora Carballo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Nos servirán de las dos aportaciones muchísimo para iniciativas parlamentarias. Empiezo diciendo, a ver si lo sé decir bien, sastipenta mestipen. Desde la responsabilidad de las fuerzas políticas, tenemos que dar de una vez soluciones eficaces que reviertan en la igualdad de oportunidades de un pueblo al que le han dado pocas posibilidades para acceder en pie de igualdad a todos los ámbitos de la sociedad. Y con esta crisis sanitaria, económica y social al pueblo gitano, tiene que ser una prioridad en la agenda del Gobierno. No como objetos decorativos, sino como protagonistas de su propia realidad y desarrollo. Si se invierte en ello, se invierte en justicia social. Hoy el Grupo Parlamentario Republicano traemos aquí otras voces, voces de una plataforma que se llama Plataforma OPRE. OPRE, Parlipen, Roma Europea, arriba Hermandad Romaní. Es ipsiliteris. OPRE es una corriente de opinión crítica constructiva formada por personas romaníes que pertenecemos a diferentes plataformas del movimiento asociativo romaní español, comprometidos a título individual a desarrollar estrategias y acciones que promuevan un movimiento romaní diverso, progresista, decolonial, inclusivo e interseccional. La población gitana padece una brutal desigualdad y discriminación que, según los datos del informe de FOESA, la población gitana se encuentra entre el 80% de pobreza, siendo la mitad del 50% en pobreza extrema. El impacto de la pandemia ha recrudecido la situación y la falta de políticas que dieron prioridad y visibilidad a este sector de la población. Estamos escandalizados de ver cómo las políticas de extrema derecha están provocando en Europa un ataque racial contra la población latina y afroamericana. La historia se repite y en situaciones de crisis las minorías volvemos a ser chivos expiatorios. En el territorio español, cuando la situación de acoso es hacia el pueblo gitano, no vemos una respuesta por parte de las instituciones y partidos políticos. Es un síntoma de la brutal discriminación y antigitanismo institucional sistémico y estructural al que estamos sometidos.
El pueblo gitano permanentemente está ubicado en el cajón de los servicios sociales, anulando su propio desarrollo y empoderamiento desde el resto de competencias que les afecta profundamente, conllevando a la visión estereotipada desde las instituciones. De esta manera, lo que se consiguen son acciones populistas que responden a la necesidad de ser identificadas como progresistas. Las palabras mágicas son empoderamiento, participación, respeto y diversidad. Sabemos que hay reivindicaciones que nadie dentro de esa corriente de identidades étnicas monolíticas ni siquiera se ha planteado. Hay poca o nula consideración a la población romaní migrante, a los que se les considera sin voz, sin voto, como meros usuarios de programas asistenciales que ni siquiera se les invita a participar de los espacios. Reclamamos acciones concretas, tangibles, dirigidas hacia los otros colectivos dentro de la comunidad. No existe un protocolo de atención a la población LGTBIQ+, romaní, que provea de instrumentos frente al maltrato y a la violencia familiar, ni una promoción de la educación al respeto a la diversidad. No podemos tolerar la promoción de discursos que se manifiestan abiertamente en contra de la educación de género o nieguen la violencia machista. Estos no representan al pueblo gitano en su totalidad. La mujer gitana es un sector invisibilizado, pero son las que están promoviendo los mayores cambios y transformaciones en el seno de su cultura y fuera de ellas. Todas las políticas que se promuevan hacia el pueblo gitano deben tener sí o sí como prioridad la voz de las mujeres gitanas. Desde la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que se ha quedado 2 veces sin aprobarse, deseamos que en esta legislatura este instrumento jurídico obtenga la luz para que se pueda eliminar el antigitanismo sufrido. Manifestamos abiertamente que esta figura jurídica tan deseada por las organizaciones antirracistas no pierda su esencia de la lucha contra la intolerancia que afecta a los grupos más vulnerables y nos manifestamos abiertamente en contra de que esta figura jurídica contra los delitos de odio tenga una aplicación universal para las víctimas de este tipo de delitos. Los delitos de odio nacen como un agravante de un delito ya cometido y son un instrumento de protección de los colectivos vulnerables. España ha sido advertida desde organismos e instituciones internacionales de la mala aplicación en España de este instrumento jurídico. Voy acabando. No entendemos cómo no existe aún un consejo audiovisual que trate de regular contenidos y estamos desprotegidas frente al antigitanismo social y la promoción de visiones prejuiciosas, estereotipadas y denigrantes contra nuestro pueblo, en especial contra nuestra propia diversidad interna que padece una discriminación interseccional que o bien nos ridiculiza o nos invisibiliza. Consideramos que la juventud romaní no se encuentra representada. Hay toda una generación de jóvenes con formación, nuevas ideas, manejo de nuevas tecnologías y maneras de actuar que no encuentran su espacio en los órganos de participación política. Hemos querido actuar desde este marco amplio, plural, alternativo y democrático de esta plataforma para manifestar nuestra disconformidad con la invisibilización de estos sectores imprescindibles de la sociedad en general y también, por tanto, de nuestro pueblo gitano. Y acabando, sobre todo, no entendemos tampoco como el máximo órgano de interlocución y asesoramiento de las administraciones públicas donde se encuentran las entidades representadas en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, no se le haya convocado a esta comisión, entendiendo que ha habido una selección arbitraria de interlocutores. Muchas gracias por atendernos y permitir que nuestra voz se una aportando diversidad, interseccionalidad e inclusividad, esperando que estas reflexiones hayan sido positivas y hayan ayudado a enriquecer el debate. Nos gustaría, desde OPRE, que desde aquí surgieran acciones positivas que tengan en consideración lo expuesto. Muchísimas gracias, Plataforma OPRE. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carballo. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés. Sí, perdón. Gracias, presidente. Gracias a los ponentes, el señor Iñaki Vázquez y la señora
Maite Suárez. No puedo ocultar el orgullo de que hayan dos personas gitanas compareciendo en esta Comisión de Reconstrucción Nacional y aportando de manera activa como expertos ponentes a las soluciones para el escenario post-COVID. Decía Mahatma Gandhi que el bien avanza en la historia a paso de tortuga. Bien, esto es una muestra de que avanzamos como país, avanzamos en la inclusividad. El pueblo gitano, que ha estado, como ya se ha mencionado aquí, durante tantos siglos, tan invisibilizado como desconocido. Decíamos anteriormente en la sesión destinada a migración, refugio y asilo, que la crisis del COVID será recordada sin duda como uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, y más aún porque ha puesto al descubierto desigualdades estructurales que preexistían a la pandemia. En este sentido, junto a la comunidad migrante, junto a la comunidad que busca asilo y refugio, hay que mencionar a la comunidad gitana y me alegra que así lo estemos haciendo hoy aquí. También los dos ponentes han mencionado cuestiones que forman parte sustancial del programa de mi grupo parlamentario, como es la Agenda 2030, la interseccionalidad o el trabajo contra el racismo y la discriminación. Entrando en la cuestión que nos ocupa hoy, quería hacer mención a investigadores de reconocido prestigio internacional como Ángela Coxe, Julius Rostas o Nando Sigona, que cuando hablan de discriminación antigitana hablan de una discriminación sistémica, perpetuada históricamente y que tiene un carácter de segregación residencial y pobreza intergeneracional. Esto también se ha mencionado aquí. Siendo conscientes de este legado histórico discriminatorio, pero centrándonos en la emergencia presente en el contexto del COVID-19, para hacer frente a los efectos más urgentes derivados de la pandemia, desde Unidas Podemos en Comú Podem queremos comprometernos a los siguientes puntos. En primer lugar, estudiar la equiparación de las normas que regulan la venta ambulante con las normas que regulan la venta sedentaria. En segundo lugar, apoyar a las familias gitanas que lo necesiten para que sus hijos y su hija puedan hacer una transición satisfactoria hacia la modalidad de educación online, tanto con el acceso a dispositivos tecnológicos como a la red de Internet. Impulsar medidas para los alquileres y la moratoria de hipoteca hasta la recuperación económica, que deberá ir acompañada de un plan de acceso a la vivienda pública, porque no nos engañemos, como dijo el relator de Naciones Unidas para la extrema pobreza, con políticas neoliberales tan agresivas como las que hemos vivido en los últimos 10 años, que han puesto la vivienda al servicio de los fondos buitres, la segregación de las comunidades gitanas no acabará. No es solamente una cuestión de dónde matriculan las familias gitanas a sus hijos o hijas, sino de cómo se organiza la vivienda y la segregación residencial en términos de clase y residenciales, económicos, por lo tanto. Quiero decir también que mi grupo parlamentario se enorgullece del recién aprobado y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado Ingreso Mínimo Vital y que, desafortunadamente, algunos grupos parlamentarios se han referido a él de manera despectiva como sueldo Nescafé o paguita. Creo que esto es según predicciones de la Seguridad Social, podría ayudar hasta 2,3 millones de personas, entre las cuales, como sabemos los que estamos aquí, se van a beneficiar muchas familias gitanas. Y para terminar, quiero hacer 4 preguntas fundamentales a los ponentes. La primera tiene que ver con cómo valoran ustedes la posible creación de un pacto de Estado contra el antigitanismo que incluya una comisión de memoria histórica y reconciliación para el pueblo gitano. La segunda pregunta, y relativa con cuestiones que ha mencionado la portavoz de Más País y del Grupo Republicano, fake news, bulos, pero más allá del discurso de odio, ¿cómo valoran ustedes la posibilidad de incluir el antigitanismo como tipología en el Código Penal al mismo nivel que ya está el antisemitismo? La tercera pregunta es que la pasada madrugada sucedía la 6ª noche consecutiva de protestas en las calles de Estados Unidos, Nueva York, California, otras grandes ciudades, como respuesta al asesinato racista de George Floyd. Y esta mañana vemos muestras de solidaridad en Europa. En Barcelona se convocaban hoy mismo manifestaciones ante la Embajada de Estados Unidos. De acuerdo a vuestra sólida experiencia profesional, ¿podríais explicar por qué estas protestas antirracistas no tienen lugar en nuestro país cuando los asesinatos o las agresiones racistas suceden en nuestro territorio? Y la última pregunta, diferentes evaluaciones independientes sobre la ya finalizada
década de inclusión gitana y sobre las estrategias nacionales de inclusión, que tendrán término a finales de este año, como bien sabéis, coinciden en tres elementos deficitarios. El primero es que hay una amplia brecha entre las desigualdades a corregir y los fondos económicos invertidos. El segundo déficit es que las comunidades gitanas locales no tienen conocimiento de la existencia de tales planes de inclusión. Y el tercer elemento de déficit es que las comunidades gitanas locales tienen un papel poco claro y escaso, si es que acaso tienen alguno, en el diseño de tales planes de integración. ¿Cómo valoráis ustedes este diagnóstico? Gracias. Muchísimas gracias, señor Cortés. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Sáez. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por su comparecencia y por toda la documentación que nos han enviado. Realmente es muy útil. Yo creo que la sabremos sacar partido. Me gustaría destacar que esta crisis ha puesto en manifiesto la importancia de los valores de solidaridad, de los valores de la familia, de los valores de la unión, la libertad, el respeto y el cuidado de nuestros mayores y la alegría de vivir. Valores todos ellos que en Vox compartimos y así lo hemos trasladado en numerosas ocasiones, en numerosas reuniones que hemos mantenido con miembros de su comunidad. Habláis en vuestros documentos de protección a la venta ambulante y de activar servicios sociales municipales. Hay una pregunta que sí me gustaría conocer, es si consideráis que se está actuando con rapidez por parte de los ayuntamientos o notáis un cierto retraso en las medidas que llevan a cabo. Si notáis también receptividad en los ayuntamientos cuando solicitáis, por ejemplo, la suspensión de las tasas municipales o de otro tipo de ayudas. Habéis comentado también que los créditos hablados por el ICO no llegan a la comunidad gitana. Sí me gustaría, y porque yo creo que podemos estar, yo creo que estaremos todos de acuerdo en apoyarlos, ¿cómo podríamos conseguir que también la comunidad gitana pueda beneficiarse de ellos? O sea, cualquier propuesta que tengáis en este sentido, por supuesto que vais a contar con todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Y también qué trabas encontráis en estas solicitudes y cómo podríamos ayudar a solventarlas. Nosotros creemos que uno de los principales problemas de la Administración española es la burocracia. Yo creo que la simplificación de trámites que podamos llevar a cabo, yo creo que van a beneficiar a todo el mundo. Habléis también en vuestros documentos de la brecha digital del alumnado y de potenciar competencias digitales. Habéis notado durante la crisis, bueno, creo que lo habéis comentado, una especial dificultad para los niños de la comunidad gitana. ¿Qué pensáis cuáles son las medidas que deben llevarse a cabo para que no comiencen el año siguiente con un cierto retraso? También mencionáis ayudas para los alquileres, la erradicación del chabolismo y rehabilitación de barrios. ¿Consideráis que estas ayudas son similares en todas las partes de España? ¿Consideráis que la comunidad gitana todavía tiene que luchar contra una discriminación o un sentimiento, como dicen en sus documentos, de antigitanismo a la hora de optar o de poder recabar este tipo de ayudas? También lo he comentado en una comparecencia anterior, la plataforma del tercer sector ha denunciado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales de recortar la financiación de las ONG estatales. Es un hecho, no es una opinión. La Secretaría de Estado ha informado que la distribución de los recursos se ve modificada y las entidades de acción social estatales verán recortada su financiación en casi un 23%, y esa cuantía irá destinada a proyectos de cooperación y medioambientales. ¿Tenéis evaluado del impacto que esto supondrá en aquellas asociaciones dedicadas que defienden a la comunidad gitana? Hablan también en sus documentos de un plan de choque para reducir el fracaso escolar, de potenciar la integración en las aulas, de itinerarios personalizados sobre la base de la igualdad, sobre la lucha contra la discriminación. En su defensa encontrarán, siempre lo han encontrado, todo el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox y de todo el partido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Sáez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Romero.
Muchas gracias. Muy buenas tardes y, en primer lugar, pues mis palabras también de agradecimiento, como el resto de portavoces que han intervenido esta tarde, a las dos organizaciones, a la Fundación de Secretariado Gitano y a la plataforma Ketane, por sus propuestas, por su trabajo y por sus aportaciones y no solo por su diagnóstico, que nos han hecho un diagnóstico muy claro y muy cercano de cuál es la realidad, sino sobre todo también porque nos traen muchas propuestas, que yo creo que eso es lo más importante para esta comisión, que les podamos escuchar y que de sus propuestas hagamos un buen trabajo y un buen proyecto de cara a la recuperación económica y social que tenemos por delante. Ustedes nos trasladan pues que efectivamente la situación del pueblo gitano es una situación estructural y que viene de hace años, histórica, que evidentemente se agrava en esta situación de pandemia, pero que hay mucho por hacer que venía ya de antes, que no es una situación solamente sobrevenida. Por tanto, yo, por mi parte, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, recogemos su diagnóstico y recogemos sus propuestas de cara pues, a trabajar en esa integración real que necesita la comunidad gitana en todas nuestras ciudades y pueblos y en todo nuestro territorio nacional. Y, por supuesto, pongo el acento en la educación, porque, sin ninguna duda, solamente con una buena ley de educación y con unos buenos niveles de educación en el ámbito de la comunidad gitana, pues lograremos que las próximas generaciones puedan disfrutar de esa igualdad de oportunidades a la que siempre aludimos y nos referimos, pero que no vamos a llegar nunca si verdaderamente pues, las personas de etnia gitana pues tienen esos niveles de educación que merecen y que debemos esforzarnos en ello. Y más ahora teniendo en cuenta pues, lo que significa la oportunidad de las nuevas tecnologías que decimos, la oportunidad que para muchos es una desventaja, ¿no? Y resulta que esa oportunidad para toda la sociedad puede ser el gran enemigo, en este caso, de los niños o de los escolares del pueblo gitano, ¿no? Hemos visto en estos 2 meses de confinamiento, en televisión veíamos las imágenes de los escolares conectados online, siguiendo sus clases y sus tareas. Eso es Alicia en el País de las Maravillas para el pueblo gitano. Ojalá los escolares hubieran podido tener esa gran oportunidad, ¿no? Yo por eso les quiero preguntar pues, qué ayudas y qué medios han tenido en ese sentido. Me imagino que tal vez de los ayuntamientos o de las entidades del tercer sector, pues si en algún sitio conocen que les hayan podido facilitar algún tipo de herramienta en ese sentido y, bueno, propuestas también o qué medidas podríamos tomar de cara a lo que queda. Ya no solo a salir, sino a lo que queda, porque la vuelta al colegio ya veremos cómo y de qué manera se tiene que hacer de cara al próximo curso escolar. Y si no se puede hacer de forma física por parte de todos los escolares, como se está hablando, se está escuchando, la propia ministra de Educación ha hablado de dividir en tiempos y en periodos la mitad del aula una semana o unos días y la otra mitad telemáticamente, como evidentemente nos podemos imaginar, esto podría incidir todavía más negativamente. Por eso hay que tomar medidas, pero ya. O sea, es decir, nosotros planteamos que evidentemente habrá que hacer un plan de reconstrucción desde esta comisión y, en concreto, en lo que afecta a la comunidad gitana, pues un proyecto real con esa nueva ley de igualdad de trato, que nosotros estamos de acuerdo que hay que trabajar y hay que traer cuanto antes aquí y que, además, si fuera fruto del consenso, pues seguro que saldría mucho más fortalecida. Pero, evidentemente, hay medidas que hay que tomar ya y que el tiempo que pasa, tiempo perdido, tiempo de oro. Y, en concreto, quiero referirme también pues, a preguntarles sobre las ayudas, posibles ayudas que han podido llegar para el sector de la venta ambulante, de los mercadillos al aire libre. Yo no puedo entender por qué sí que se han podido tener mercados municipales abiertos durante incluso las semanas de mayor confinamiento, porque efectivamente estábamos hablando de esos productos de alimentación básica, que era de primera necesidad, y por qué eso no se ha podido establecer ninguna medida para que esos mercadillos se pudieran también y hubieran podido seguir trabajando. Tal vez lo que es el movimiento entre municipios
Evidentemente entre provincias no, pero entre municipios era más difícil. Pero hay muchos autónomos y trabajadores de estos mercadillos que en su propio municipio, en su propia ciudad o en su propio pueblo hubieran podido al menos subsistir y no quedarse con 0 ingresos y, por cierto, con 0 ayudas, porque evidentemente estos trabajadores ni han tenido la mayoría opción a ERTEs, o los que hayan tenido opción a ERTE mínimo, muchos de ellos han estado más de un mes, todavía a fecha de hoy, sin que llegaran esas ayudas, con lo cual estamos hablando de bolsas de absoluta pobreza. Y me quiero referir también a las ferias. Llega esta época de primavera, de verano, donde las ferias también es otra oportunidad de negocio y de trabajo para los que son los feriantes, en un porcentaje altísimo de personas de etnia gitana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se les va a ayudar? ¿Y qué propuestas nos pueden hacer en este sentido? Las ferias se están eliminando de todos nuestros pueblos y ciudades, por tanto, pues ¿qué vamos a poder hacer para ayudar a este sector? Y en ese sentido, pues, cómo es el análisis que hacen. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señora Romero. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pau Mariclós. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los ponentes. Realmente han sido aportaciones muy interesantes, muy iluminadoras, tanto sobre procesos de exclusión generales, de los que son víctimas la población gitana, pero muchas otras poblaciones, digamos, en situación de vulnerabilidad o desventaja, como, digamos, procesos de exclusión que afectan específicamente a la población gitana y que requieren una atención específica, individualizada, focalizada, que nosotros, digamos, intentaremos darle, y esto es una oportunidad excelente para poner una lupa sobre esto, entenderlas bien y aplicar las medidas más adecuadas. Yo creo que una de las novedades de esta crisis es que tenemos un gobierno que desde el primer momento dijo claramente que se comprometía a no dejar a nadie atrás. Digamos, esta ha sido la gran frase de esta crisis, ¿no? Y es una frase que compromete, hay que estar a la altura de esta frase. O sea, es una frase, digamos, muy exigente, ¿no? Y es muy exigente en particular con colectivos como el vuestro, un colectivo que no es que lo vayamos a dejar atrás en esta crisis, sino que muchas veces lo hemos dejado atrás, ¿no? Y en ese sentido, tenemos una oportunidad, una nueva oportunidad de estar a la altura de un reto que normalmente no hemos logrado cumplimentar satisfactoriamente, ¿no? Y yo espero que sepamos estar a la altura. Es decir, el Gobierno ha lanzado un escudo social, el escudo social beneficia a mucha gente en situación de vulnerabilidad, de desventaja. Hay cosas, hay lagunas, hay espacios donde la protección tiene que mejorar y para eso tenemos, digamos, este tipo de comisiones para identificar claramente el perímetro de los problemas a los que no llegamos adecuadamente. Y me celebro mucho que ustedes hayan señalado específicamente algunos problemas, la venta ambulante, la acentuación de problemas de antigitanismo a los que hay que atender y que en primera instancia pues quizás no se ha hecho adecuadamente, ¿no? En ese sentido, también agradezco el reconocimiento que se hace a que algunas medidas adoptadas por este Gobierno pues van a tener una incidencia muy positiva, ¿no? Como el ingreso mínimo vital, que es un hito histórico en la construcción del Estado de bienestar, que yo creo que consolida el sistema de protección fundamentalmente hacia los colectivos en situación de más vulnerabilidad, que eran colectivos tradicionalmente olvidados. Quiero hacer un pequeño apunte en ese sentido. Se ha dicho, yo creo que ha sido Iñaki Vázquez que ha dicho que, que proponían la extensión a los mayores de 18 años con menores a cargo. Mi lectura del BOE, y hemos tratado de hacerla en este momento, es que están cubiertos los mayores de 18 años con cargos con cargas familiares. Es decir que, pues es un motivo a celebrar. Dos preguntas específicas. Yo coincido con el planteamiento de que tenemos un gran reto en relación a la educación
Y coincido con el planteamiento que se hace, que llama, digamos, a medidas que tienen un carácter estructural que puede beneficiar a otros colectivos en situación de desventaja. Es decir, el problema de brecha social, de brecha digital, el problema de segregación es un problema no específicamente gitano. Es decir, que lo sufren de manera particularmente intensa, pero hay otros colectivos que lo sufren, por lo que en ese sentido podemos encontrar ahí un espacio donde vais a encontrar aliados y donde, digamos, se va a amplificar la relevancia al menos, digamos, en términos demográficos del problema. A mí me gustaría que, si la señora Teresa Suárez pudiera elaborar un poco más sobre esa idea de, bueno, aparte de esos planteamientos de carácter estructural, nos dejamos algo que afecte específicamente a la población gitana y donde tengamos que poner el foco en particular, ¿vale? Para no pues cometer errores que hayamos podido cometer en el pasado. Y respecto al señor Iñaki Vázquez, bueno, yo creo que ha hecho algunos planteamientos muy contundentes respecto a la responsabilidad de los políticos, y a mí siempre esos argumentos, digamos, no discriminados respecto a la clase política me resultan un poco enojosos, se lo voy a reconocer, ¿no? Y sobre todo cuando bueno, pues tengo la sensación de que ni siquiera el Poder Legislativo tiene competencias directas sobre alguno de los asuntos que menciona, ¿no? Pero quizás estoy equivocado, y en ese sentido estoy también abierto a bueno, pues reconocer las denuncias que hace, por ejemplo, en relación al tema de las barreras racistas en el mercado de alquiler, que probablemente existan y provoquen la segregación urbana que ha mencionado y que es evidente a todo el mundo, y que nos ayude quizás con una exposición un poco más detallada sobre posibles propuestas para abordar eso, que creo que no he visto en su documento, pero podría estar equivocado, ¿no? Entonces, me encantaría pues ver qué podemos hacer, y fundamentalmente desde el Poder Legislativo, al que nos ha, digamos, interpelado, para resolver esta situación en concreto. Muchísimas gracias. Y una vez concluido el turno de los distintos portavoces, tienen ustedes a continuación turno de palabra por 5 minutos cada uno. Si necesitan algo más, pues... Bueno, vuelve a ser complicado contestar en 5 minutos a temas que nos traerían probablemente varios días para hablar, pero sí quisiera decir alguna cuestión en torno a lo que ustedes han planteado. Primero, que quisiera agradecer el tono de sus intervenciones, porque evidentemente todas y cada una de ellas han sido constructivas. Pero ya les he advertido que no pretendía ser cómodo. Ustedes gobiernan en comunidades autónomas y en ayuntamientos y tienen responsabilidades concretas en cada uno de los aspectos que hemos dicho. Deberíamos de ver, a partir de hoy, si eso es sincero, si ese tono corresponde a una voluntad política, un cambio a veces radical, diría yo, a la hora de afrontar la realidad compleja, necesariamente compleja, que no se puede abordar con políticas simples, que implica al pueblo gitano y a tantos otros colectivos, efectivamente. Por tanto, yo les animo, no voy a nombrarles unos a unos, pero desde los que gobernáis en la Comunidad de Madrid, a los que gobernáis en Andalucía, a los que gobernáis en Barcelona y en Cataluña y en Euskal Herria, en los diferentes espacios, os animo a que realmente haya un cambio copernical, porque lo necesitamos. Mi intención, admito cierta contundencia, eran 10 minutos, era dar una llamada de alarma. No tenemos tiempo para esperar, porque lo que se avecina no va a afectar igual, como seguramente os han dicho muchas personas, a todos los colectivos. Voy a poner solo un ejemplo. La tragedia de la venta ambulante. Mirad, estos días hemos visto el caso de Nissan. Aprovecho para solidarizarme como organización con los trabajadores y trabajadoras de Nissan, que es realmente preocupante
que va a dejar, bueno, muchísimas personas, está hablando de alrededor, si no me confundo, de 25.000 personas sin empleo. Yo les he dicho una cifra que supera con creces eso. Yo he visto a los gobernantes, afortunadamente, ponerse de acuerdo, ir a una, superar diferencias políticas porque la situación de los trabajadores de Nissan así lo requieren. Espero ver esa misma actitud con prácticamente el 1 millón de personas que van a estar afectadas con la venta ambulante, que tienen una relación de dependencia absoluta y no tienen ni capacidades ni conocimientos para dedicarse a otro sector. ¿Qué va a hacer este país con ese 1 millón de personas? Deben de actuar, no tenemos tiempo. Desgraciadamente, la crisis nos ha pillado a todos desprevenidos y la inacción en cuanto a las políticas destinadas al pueblo gitano pues nos lleva en ese sentido. Mirad, la ley de igualdad de trato es una necesidad tan imperiosa que puede regular, por ejemplo, comportamientos inadecuados en el acceso a la vivienda, por supuesto, y tantas otras situaciones. Y desde mi punto de vista, no es óbice que la situación política en este país haya hecho que sigamos en esa ley. Tenemos que abordarla. Es más, esa ley no puede tener un rango que después su aplicación concreta haga que sea menos eficiente. Por tanto, yo no soy jurista, no les voy a decir qué rango tiene que tener esa ley, pero tenía que ser una ley que esté equiparada de tal manera que se pueda aplicar para controlar, para disminuir el efecto de lo que llamamos de racismo de baja intensidad, pero que probablemente sea el que más afecte en términos globales al conjunto de la población gitana, ¿no? Esas discriminaciones como llamar por teléfono para alquilar un piso y ir perfectamente, cuando te ven el color de piel o te dices que te apellidas Carmona, pues no te la alquilan de repente. Y eso ocurre en este país. Eso ocurre en este país. Yo lo que les pido es que no miren para otro lado. Y al nivel legislativo, a nivel de todo el Estado español, lo hagan, pero también lo hagan en las comunidades autónomas donde gobiernan, que nos va a gustar mucho ver esa interlocución. Decirles, en el ámbito de la estrategia nacional, miren, en este país tenemos esa herramienta, tenemos una estrategia nacional para la inclusión del pueblo gitano que va a acabar el ciclo ahora y justamente mi planteamiento era ponernos a las pilas todos juntos para renovarla. Esa estrategia nacional debe ser un instrumento, como bien decía alguno de los portavoces, para que realmente la conozca la población gitana, la conozcan las administraciones públicas y sea un instrumento para revertir alguna de las situaciones de discriminación flagrante que vive el pueblo gitano. Pero para eso debe de dejar de ser tener esa visión tan formalista de alguna de las maneras. Hemos vivido, desgraciadamente como país, la vergüenza desde mi punto de vista de ver cómo la FRA nos ha dicho que los indicadores que tenemos en la estrategia nacional son insuficientes y no podemos medir el impacto de las políticas públicas en España para ver si eso supone una mejora o no. Por tanto, tenemos un instrumento, pero tenemos un instrumento oxidado, un instrumento que no sirve, un instrumento que es de la Administración General del Estado, pero ustedes que gobiernan las autonomías, no tengo claro que ustedes sean conocedores de ese instrumento y a la vez entiendo la complejidad de un Estado como el Estado español, pero a la vez estén predispuestos y predispuestas a coordinarse entre todos y a coordinarse con la Administración General del Estado para que esa aplicación sea eficiente, porque lo necesitamos, miren ustedes, lo necesitamos. Esa estrategia nacional debe abordar muchas cosas desde mi punto de vista. Y creo con esto responder a algunas de las preguntas que han dicho. Debe redefinir el papel de la sociedad civil gitana. Debe hablar sin tapujos de la financiación de la sociedad civil gitana. En este país tenemos un problema grave en torno a eso. Hay una desigualdad, una desproporción abismal. Y eso hay que abordarlo desde el diálogo y desde el entendimiento y desde entender el papel fundamental que en cualquier democracia tiene la sociedad civil. Si tenemos una sociedad civil gitana infrafinanciada, no habrá solución, porque ustedes no tendrán interlocutores. Y tienen que tenerlo claro. Quisiera leer solo una cosa, no sé cuánto tiempo me queda, pero me parece que es ilustradora. Una definición como tantas otras o un escrito sobre antigitanismo. El antigitanismo y el racismo no se radican desde una actitud moralista ni paternalista. El antigitanismo y el racismo son herramientas estructurales, una jerarquía social, económica y política y cultural, en la que todas formamos parte como perjudicados o como privilegiados. Doblegar la existencia del antigitanismo requiere, y exigimos, incluyo yo,
incluimos nosotros, de auténticas políticas de reparación para el pueblo gitano. No bastan intenciones ni actos simbólicos. Por favor, actúen. Es momento de actuar. Quizás tendríamos que haberlo hecho más poco a poco. Efectivamente, nosotros como sociedad civil gitana vamos a apoyar todas aquellas medidas legislativas que regulen el antigitanismo, que lo penalicen, que lo persigan, porque en realidad lo que le estamos proponiendo, al ser un elemento estructural, al igual que los elementos de género, es redefinirnos como sociedad. Porque una de las características de esta sociedad, definitorias de esta sociedad, es que es antigitana, señores y señoras. Y estamos proponiendo redefinirlo. El antigitanismo no es nuestro problema. Es el problema de ustedes, que sufrimos nosotros. Y en todo caso sí que es nuestro en tanto que miembros de esta sociedad. Y les proponemos hablarnos, mirarnos a la cara y ver cómo podemos afrontar un cambio que en verdad tiene que ser un cambio cultural, pero que se tienen que poner recursos, se tienen que poner leyes para poder revertirlo. Desde mi punto de vista, y no quiero ser simplista, los diferentes aspectos que tiene el antigitanismo influye de manera contundente en cada uno de los ámbitos. Miren, podemos hacer 1000 cosas en el ámbito de la educación, 1000. La casuística es súper amplia y además diferente en cada comunidad autónoma o en cada realidad. Pero el verdadero problema, insisto, es que la escuela todavía no se ha gitanizado, que los miles de alumnos y alumnas gitanas todavía, a pesar de haber no sé cuántas iniciativas y no sé cuántos anuncios, por cierto, si seguimos haciendo política con los anuncios, creo que no hay avance, anuncios de que en el currículum escolar va a estar la historia del pueblo gitano, sobre todo para que los alumnos y las alumnas no gitanas conozcan nuestra aportación, que realmente la hemos hecho. Si en que eso no ocurre, no pueden pedir después cambios estructurales. La escuela tiene que gitanizarse y todos los problemas vienen derivados de ahí. Que la escuela entiende al alumnado gitano como foráneo, como extraño, hace intentos de que se acerque y probablemente el alumnado gitano ve la escuela como la escuela paya. Efectivamente. Y eso tiene que hacer pensar entre todos nosotros cómo hacemos un cambio en ese sentido. Por tanto, el problema en la educación, no quiero rehuir otros debates que son interesantes y necesarios hacer, el problema es el antigitanismo. ¿Cómo abordamos que la escuela sea una escuela inclusiva? ¿Y cómo hacemos, efectivamente, hablemos sin tapujos, es un problema de matriculación? En este país, muchas familias no quieren matricular a sus hijos donde hay gitanos y donde hay inmigrantes, señores. Y estamos poniendo en riesgo la convivencia en este país. Entonces, tenemos que saber si somos lo suficientemente valientes, cada uno de ustedes, desde su opción ideológica y política, y con las responsabilidades allá donde las tengan, si son valientes como para afrontar una realidad que es compleja, pero que es necesaria, porque la cohesión, si no hacen eso, no van a poder pasar de puntillas. La cohesión nos implica a todos, porque la problemática va a estar en la calle. Y contestando un poco a lo que planteaba el diputado Cortés, efectivamente, en el movimiento asociativo gitano, en la sociedad civil gitana, hay ¿cómo decirlo? Las nuevas generaciones están muy sensibles a todo el tema relacionado con el antigitanismo, porque se dan cuenta que es el problema de fondo. Hay diferentes aplicaciones y situaciones. Creo que no estamos en condiciones de contestar de la misma manera que lo están haciendo las comunidades negras en Estados Unidos. Creo que no. Pero creo que si las cosas siguen así, y desgraciadamente todo apunta hacia donde parece que puede ocurrir mirando la historia, probablemente veamos estallidos importantes de queja ante la no respuesta. Yo les he dicho, tienen dos alternativas, pueden mirar hacia otro lado o ponerse a remangarse y hacerlo. Cuenten con la sociedad civil gitana. La sociedad civil gitana es muy diversa, absolutamente diversa, ideológicamente, de género, absolutamente diversa en todo. Además, con la implantación territorial es un elemento importante porque ustedes, repito, gobiernan en las comunidades autónomas que son las que tienen las políticas de inclusión. Desde Ajifuji y Amuge en Euskadi, a la Hermandad Gitana en Andalucía, desde Fages en Extremadura, a Faga Valencia en la Comunidad Valenciana. He dicho, por decir los 4 puntos cardinales, hay muchísimas más. Cuenten con la sociedad civil gitana, la necesitan, sin ella no lo van a poder hacer. Y un elemento que antes lo he apuntado, el tema de la complejidad. Los problemas que abordan, que afectan a la población gitana, son problemas, por definición, que tienen complejidad.
no hay soluciones fáciles ni soluciones simples. Es necesario diálogo con múltiples factores. Obviamente hay una estructura que hay que abordar, que es el marco legislativo, pero tienen que trabajar mano a mano con la sociedad civil porque si no, no vamos a encontrar una solución. Pero hay elementos de emergencia que se deben atender. Por último, solo una apreciación. No sé lo que he dicho, a lo mejor me he confundido. Cuando planteábamos la ampliación del derecho a personas, del derecho al ingreso mínimo vital, quería decir, no sé lo que he dicho, menores de 18 años con hijos a cargo. Porque efectivamente hay esas familias. ¿Menores también? Yo lo que he leído es que no. Okay. Ok, pues si están incluidos está bien. Nada más. Muchas gracias, señor Vázquez. A continuación tiene la palabra la señora Suárez. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que también agradezco el tono, la predisposición y el diálogo que se está abriendo aquí, esa apertura de puerta, porque sin duda creará un camino, ¿no?, para hacer. Es de agradecer y seguimos poniéndonos a disposición en ese camino que vamos a hacer conjuntamente, porque sobre todo lo que pone de manifiesto es la voluntad, que es una de las cosas que es necesario poner encima de la mesa para trabajar. Yo quisiera responder, estoy muy de acuerdo en muchas cosas que ha expuesto mi compañero, pero quisiera responder a todo, va a ser imposible, pero voy a intentar dar alguna pincelada a algunas cuestiones que se han planteado aquí. Señora Pozueta, en relación a la discriminación, llevamos 9 años, y con esto responderé a otras personas, que han preguntado sobre esto. Llevamos 9 años esperando la ley de discriminación. Y en este sentido esperamos que este sea el momento, porque es el momento real. No basta ya la sensibilización, no es suficiente, lo hemos demostrado. Sigue habiendo discurso de odio, rechazo, discriminación, que es una de las principales barreras de la falta de inclusión social. Podremos avanzar en muchos campos, podremos avanzar en educación, en empleo, pero si existe la discriminación no avanzaremos del todo. Entonces, por lo tanto, llevamos 9 años y yo pongo encima de la mesa que es el momento, y es el momento para ustedes para apoyar esta ley. Quisiera también poner de manifiesto y responder a algunas preguntas porque la ley de igualdad nos va a permitir disfrutar de los derechos, algo tan fundamental para todas las personas. No es tan difícil de comprender. Nos va a permitir disfrutar en igualdad de condiciones de todos los derechos y nos va a permitir, y aquí voy a mencionar a mi padre, que podamos disfrutar de una ciudadanía de primera. Una ciudadanía de primera. No podemos consentir tener otro tipo de ciudadanía que no sea una ciudadanía de primera, que sin duda es una ciudadanía de pleno derecho. Entonces, en eso quiero basarme para fundamentarlo. Señora Jiménez, en relación a la mujer, no cabe duda que hay mayor desigualdad, hay mayor discriminación, una situación de desventaja con respecto al hombre de la propia comunidad y una situación de desventaja con respecto a las mujeres de la sociedad en general. Por lo tanto, además, esta crisis va a potenciarlo. Cuidados de los hijos, todo, porque ahora mismo el avance que tenía la mujer, que han sido muchos, y tenemos que ponerlos encima de la mesa, pero tenemos que seguir trabajando sobre ellos. Tenemos que, y ahí yo quiero poner, tenemos que poner medidas específicas, concretas, con una perspectiva de género en todas las áreas. Yo las he ido mencionando. En empleo, perspectiva de género. En educación, perspectiva de género. En empleo y en educación principalmente, porque son los 2 pilares fundamentales para la inclusión social. Nosotros estamos desarrollando un programa que se llama CALI, precisamente, que tenemos a 29 técnicos en toda España, mujeres gitanas, que están trabajando con mujeres y con hombres para todo esto que llamamos igualdad, ¿no?, con igualdad y discriminación. Y en ese sentido estamos teniendo muy buena respuesta para producir avances en la mujer. Con respecto, señor Sáez, pregunta si los ayuntamientos han respondido con rapidez. No puedo evaluar si han respondido con rapidez o no, posiblemente no, porque cuando hablamos que ha habido necesidad de alimentación de un 40% de las familias, de un 70 y un 80, dependiendo de la comunidad autónoma, posiblemente haya sido una falta de rapidez. Yo creo que las crisis no vienen con manual de instrucciones y nos ha caído toda a destiempo. Entonces, sí es cierto que a raíz de esa ausencia de respuesta o de no actuar con rapidez, las entidades sociales hemos actuado y hemos estado ahí, a pie del cañón, a pie de calle, para
paliar esa situación. Incluso hemos creado un fondo de emergencia para dirigirnos a las familias, para entregar a las familias, para que pudieran tener alimentos. Yo, si me dicen esto, en plena democracia, que íbamos a vivir una realidad en que las familias tuvieran falta de alimentos, no me lo podría creer. Yo creo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que sí lo han padecido, no podrían creer que podrían vivir esto. Pero muchas familias gitanas, muchísimas familias gitanas, la han vivido. Quería poner también de manifiesto que, en contra de lo que se piensa, solo el 32% de las familias gitanas reciben alguna ayuda. Pero, sin embargo, en el imaginario colectivo parece que muchas familias gitanas reciben ayudas. No, solo el 32%. Y si hablamos de un 86% de pobreza y si hablamos de un 46% de pobreza extrema, quiere decir que hay muchas familias que se quedan en completa desprotección. Y eso, en la realidad actual, en la democracia actual, no podemos aceptarlo. En relación a... permítanme que lea. Bueno, pues hemos hablado de empleo, de educación, de igualdad, de discriminación, de vivienda. Quería poner, que no lo he dicho antes, tenemos que poner un plan de choque para el chabolismo. Parece que ese porcentaje del 2,17% no baja. 2.200 familias, 9.000 personas que viven en una situación de chabolismo. Y hay que hacerlo, porque es que además es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente y que lo recoge. Se trata de un compromiso político en el marco de la Estrategia Nacional de la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, que además cuenta con recursos disponibles. Y aquí hablamos precisamente de los fondos FEDER. Hay recursos para poder disminuir la situación de vulnerabilidad con respecto a la vivienda. Pero es que también tenemos a muchísimas familias en una situación de infravivienda. Eso tampoco se puede aceptar en esta democracia. Por lo tanto, pongo encima de la mesa que hay que trabajar, y se ha puesto de manifiesto con la crisis COVID, en ese sentido. Con respecto a la segregación escolar, la tenemos identificado, pero tan normalizado que creo que no podemos seguir mirando para otro lado. La educación, pilar fundamental, llave de la inclusión. Por favor, tomen las riendas de este asunto, porque es un asunto grave. En relación a la gobernanza, mi compañero ha puesto de manifiesto aquí la estrategia nacional y yo he enunciado 2012-2020. O no se ha puesto en marcha, o se ha puesto en marcha tarde, o no se incluyen medidas específicas, no hay seguimiento, no hay evaluación. Si hubiera existido, seguramente nos permitiría, con un seguimiento adecuado, medidas específicas, un seguimiento adecuado y una evaluación, ver en qué hemos fallado y poder establecer grupos como este que nos permitieran avanzar. Pero se ha quedado estancado, se ha quedado en un mero instrumento, en un mero papel. Y eso tendremos que transformarlo. Señor Cortés, en relación al pacto, por supuesto, nada que decir. Lo ha explicado perfectamente mi compañero. El pacto de Estado contra el antigitanismo, por supuesto. Bueno, con esto respondo también a alguna pregunta en relación a qué hemos hecho con la educación, con las dificultades. Creo que era la señora Romero que planteaba. Bueno, pues hemos hecho de todo. Las entidades sociales hemos hecho de todo, desde llevar a los buzones de los niños las tareas que tenían pendientes porque no pueden acceder al portal de Rayuela, en este caso, o el portal de educación, para ver qué tareas pendientes. Hemos hecho de todo. Conveniar con empresas para poder proporcionarle tablets, ordenadores, lo que fuera red, porque no pensamos que solo es el aparato, necesitan una red a la cual conectarse. Y no ha estado exento de dificultad. Porque hasta el mero teléfono de personas que no tienen línea para poder contactar con ellos, para poder solucionar su problema. Pero hemos hecho desde buzoneo, apoyo escolar vía Internet, WhatsApp, como fuera posible. Hemos tenido técnicos muy implicados y muy entregados. Y es cierto que necesita medidas inminentes. El curso escolar acaba, empieza de nuevo un curso y va a haber un desfase, sin duda. Pero por eso se tienen que poner programas que acompañen al alumno, a las familias, programas de apoyo, refuerzo y de orientación. Es imprescindible ese acompañamiento en este tiempo para el curso escolar. Por supuesto, no se puede dejar a nadie atrás. Es algo muy exigente, pero es obligado. Es obligado. Si me pregunta, ¿qué hay algo diferencial? Hemos puesto de manifiesto, yo he puesto 10 medidas encima de la mesa.
Todas pueden afectar a otros colectivos, sin duda. No vivimos en una sociedad aislada, vivimos todos juntos y a todos nos afecta todo. Pero especialmente, las que se han puesto encima de la mesa, especialmente afectan a la comunidad gitana. Si tuviera que resaltar una, yo creo que coincidirán conmigo que ningún grupo de los que conocemos, ningún colectivo, existe un 86% de pobreza y un 46% de pobreza extrema. Si esto se viviera en otro colectivo, verdaderamente nos pondríamos las manos en la cabeza. Pero no puede haber normalización de esto. No puede existir normalización. Por lo tanto, si tuviera que resaltar, podría decir que los valores de pobreza cronificados es algo que desgraciadamente nos caracteriza. Pero yo podría también poner ahí de manifiesto que la situación educativa también es algo, la segregación afecta en mayor medida al pueblo gitano, que el empleo, que el acceso al empleo, un pueblo que no ha tenido otra oportunidad en su vida que dedicarse a la venta ambulante porque no tenía oportunidades en el trabajo, en el empleo por cuenta ajena. Por lo tanto, podría ser también, y no hablemos de la discriminación, somos el grupo social más rechazado y eso cierra puertas. Por lo tanto, todas y cada una de las medidas, aunque yo resalte el tema de la pobreza, porque no hay ningún otro grupo que tenga estos índices de pobreza, todas afectan especialmente a la población gitana. Resumiendo, y con eso concluyo, hay muchas necesidades, una situación de emergencia real, ya sea porque se traslada del periodo anterior o porque la genera esta situación de emergencia que no solo ha sido sanitaria, sino social, económica y ha tenido un impacto devastador en las familias gitanas. Por lo tanto, hay mucha necesidad y poca inversión. Hay que poner inversión, hay que invertir en estas necesidades, ténganlo en cuenta. Si de algo estamos orgullosos es que a nivel europeo promovimos una prioridad de inversión que era la 9.2 para pueblos gitanos. Aquí también deberíamos tener una prioridad inversión para la intervención con población gitana, porque es necesario. Es cierto que no queremos volver a lo mismo, pero bueno, queremos transformar y queremos romper lo que no ha funcionado antes. Por eso yo decía que las recetas de la crisis del 2008 no servían, que tenemos que propiciar otra forma de actuar, pero esta es la oportunidad. Y yo cierro esto diciendo que esta es la oportunidad y apelo a su responsabilidad para que entre todos cumplamos esta responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Suárez. Muchas gracias, señor Vázquez. No cabe duda de que el pueblo gitano ha sido una parte inescindible de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de todo nuestro país y que España sería otro país si no fuera por el pueblo gitano, y creo que hablo en nombre de todo el mundo, ¿no? Y precisamente por eso me atrevo a decir en nombre de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, manifiesto nuestra voluntad de trabajar para acabar con la discriminación ancestral del pueblo gitano y garantizar su igualdad, y anunciar nuestro esfuerzo colectivo para que las conclusiones finales de esta Comisión para la Reconstrucción Económica y Social estén bien situadas las justas reivindicaciones del pueblo gitano. Taben Baktale, Lachirrat, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Y se levanta la sesión.